jornada informativa. Veíamos ya en imágenes la juramentación del gabinete, del nuevo gabinete de la era Vizcarra, encabezando el premierato al señor Vicente Ceballos. Para esto y analizar otros temas más de la coyuntura política, tenemos hoy a un invitado especial, el analista político Ditel Columbus. Ditel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Contacto Perú. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y muy buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo a través de la señal de onda digital. Así es. Vemos ya en imágenes la juramentación del nuevo gabinete ministerial. ¿Qué impresión te genera? Porque estamos viendo que algunos rostros ya los conocíamos. Bueno, la primera impresión que tengo es que es un grupo de peruanos valientes que están asumiendo una responsabilidad de esa naturaleza durante un gobierno de facto, ¿no? Entonces habrá que ver qué cosa les ocurrirá más adelante, ¿no? Claro, porque en buena cuenta, la ciudadanía de alguna manera había un clamor popular del cierre del Congreso, el presidente ya disolvió el Congreso, pero ahora lo que la ciudadanía va a exigir son resultados de gobierno, porque se había comentado y de alguna manera el gobierno se había avalado en esta supuesta obstrucción del Congreso. A ver, mira, vamos por partes, ¿no? Lo primero sobre la constitucionalidad de la disolución del Congreso. La constitucionalidad de lo que ha hecho Martín Vizcarra no es tal. Y yo no lo digo yo, lo dicen especialistas en materia constitucional, expresidentes del Tribunal Constitucional como Víctor García Toma, como Óscar Urbiola, constitucionalistas destacados como Natalia Primo y otros constitucionalistas que son de la opinión de que, con la cual coincido, de hecho sea de paso, de que lo que ha hecho Martín Vizcarra es contrario a la Constitución. Lo que ha hecho Martín Vizcarra con esta interpretación, que es una denegatoria fáctica del voto de confianza, es lo mismo o el equivalente a la interpretación auténtica de la ley de los años 90, o sea, para ponerlo en contexto. Entonces, lo ejecutado por Martín Vizcarra, que atenta contra el orden constitucional peruano, es de tal magnitud que ni siquiera la OEA ha podido decir que esto ha sido un tema transparente, legal y legítimo. ¿Por qué? Porque la Secretaría General de la OEA lo que ha recomendado es de que el Tribunal Constitucional tiene que dirimir si es que lo que ha hecho Martín Vizcarra es legal, entiéndase, constitucional y legítimo. Entonces, si la OEA ya se ha hecho un pronunciamiento de esta naturaleza, eso quiere decir que la OEA no va a poner las manos al fuego y no pone las manos al fuego por el quebrantamiento del orden constitucional que ha hecho Martín Vizcarra. Que tomó Así el presidente Vizcarra, ¿no? Una decisión inconstitucional. Pero muchos ciudadanos se preguntan, Ditel, ¿qué viene ahora y en cuánto tiempo el Tribunal Constitucional podría pronunciarse respecto a si fue realmente quebrantó la Constitución o si está avalado por la misma? Porque decir voy a disolver el Congreso por una negación de cuestión de confianza fáctica, ¿qué es fáctico? Bueno, eso de fáctico es un invento del presidente para poder darle, pues, lo que creo obviamente es una leguleyada, para poder darle algún vestigio de legalidad, no al incometido. Pero, ¿qué viene después? Mira, hay que ser honestos en un tema, ¿no? El tema competencial, el tema de lo que va a dilucidar el Tribunal Constitucional podría darse como que yo sospecho que finalmente el Tribunal Constitucional con esta composición que tiene actualmente no va a hacer nada porque finalmente les conviene el caos que ha generado Martín Vizcarra porque así se van a quedar en sus puestos atornillados. O sea, ¿tú crees que el Tribunal Constitucional va a avalar, digamos, esa acción del no sé si avalar, pero estos magistrados han demostrado que tienen, sobre todo 4 de ellos, que tienen una fascinación por torcer el sentido real de la Constitución, ¿no? Recordemos lo que hicieron con el voto del magistrado Vergara Gotelli para poder someter a un nuevo escarnio judicial y público a nuestras Fuerzas Armadas, donde el magistrado Vergara Gotelli declaró fundado su voto. Ellos interpretaron, porque está de moda ahora, o viene de un tiempo, la subjetividad, ¿no? Las interpretaciones auténticas, donde el voto literalmente dice fundado, ellos interpretaron que el fundado para ellos era infundado y por eso cambiaron una sentencia de años atrás, ¿no? Entonces, ese es el nivel de algunos magistrados que tenemos en el Tribunal Constitucional actualmente. Por eso es que era necesario su cambio, no por un tema político, sino por un tema estrictamente de cumplimiento de plazos normativos. Su mandato ya feneció en junio. Entonces, ahorita ellos están digámoslo de esa manera, si están con un contrato o con una designación vencida, son magistrados precarios
que están ocupando una plaza como miembros del Tribunal Constitucional. Que ya venció hace 4 meses, además. En junio para ser exacto, ¿no? Entonces, tenemos magistrados del Tribunal Constitucional precarios, tenemos un presidente golpista que ha quebrado el orden constitucional interpretando como le da la gana a la Constitución, y no lo digo yo, él mismo lo ha dicho en una entrevista que tuvo con Sol Carreño hace días atrás, donde dijo de que el cumplimiento de la ley a veces no es conveniente, y dependiendo de lo que diga la ley, se apoyará o no se apoyará su cumplimiento. O sea, que el presidente de la República te diga literalmente que a veces no es conveniente cumplir la ley, eso es abrir las puertas a un caos inimaginable en nuestro país. Vemos en imágenes, Dittel, mira la juramentación como ministro de Cultura, el señor Francisco Petrosi, nada más y nada menos que de la bancada fujimorista. ¿Qué opinión te merece? Porque esta respuesta del gobierno definitivamente tiene una connotación política importante. ¿Qué le dice Martín Vizcarra a la población al tener a un ex congresista fujimorista como ministro de Estado? Mira, la verdad, a mí me sorprende la designación de Francesco como ministro de Cultura. Es más, es un tema que creo Francesco lo ha tenido como un anhelo personal de hace mucho tiempo, ¿no? Lo que sí me apena es de que Petrosi haya asumido este tipo de responsabilidad en esta coyuntura. En esta coyuntura con un gobierno de facto, ¿no? Entonces, eso es. Pero lo que yo te quería decir hace un momento era la ciudadanía en términos generales, ¿no? Acá se abusa mucho eso cuando se habla del pueblo, ¿no? Cuando así es, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero yo iría al tema de los políticos demagogos que utilizan la palabra yo vengo en representación del pueblo y lo generalizan como que si 2.000 o 3.000 personas que salen pues a generar caos, a atacar personas, ¿no? Y que tienen una tendencia política marcada, son el pueblo, bueno, ¿no? Sí, entonces sí. Son parte del pueblo, pero no se puede decir pues que ellos representan a todo el pueblo, Perú, ¿no? Que estamos hablando de más de 30 millones de peruanos o más de 24 millones de electores, ¿no? Coincido contigo, Dittel, porque definitivamente detrás de estas organizaciones sociales, detrás de todo este movimiento de gente, hay intereses también particulares, hay intereses políticos. Claro. Definitivamente nadie se moviliza con la suya, ¿no? Definitivamente hay todo un aparato y una estructura política que motiva a la gente a salir. De todas maneras, mira, dos cosas. Lo primero es, cuando yo leo en redes sociales que con todo esto todo el Perú ha perdido, eso no es verdad. No, todo el Perú no ha perdido. Acá la única ganadora de todo este caos y el problema que se nos viene como país y desde el punto de vista de institucionalidad democrática es para la izquierda antisistema que tenemos en nuestro país. La izquierda es la que ahora está dando las manos porque quiere y va a aprovechar este caos que ha propiciado Martín Vizcarra para poder generar el retraso a nuestra sociedad que vienen clamando desde hace años. Quieren cambiar la Constitución quieren eliminar el capítulo económico en la Constitución que mal que bien ha permitido avanzar el crecimiento que hoy tenemos. Si hoy hay el empleo que existe, si hoy hay el desarrollo económico, el fomento de la inversión privada y demás, es porque la Constitución vigente lo ha permitido. Lo que quiere la izquierda ahora es eliminar el capítulo económico y en general la Constitución para poder tener lo que ellos llaman pues creo que han llamado una Constitución más social, ¿no? Y esa Constitución más social, ¿qué quiere decir? Que no van a respetar los derechos patrimoniales de terceros. Por ejemplo, su lógica de igualdad, por ejemplo, es si tú tienes mucho porque ha sido por tu esfuerzo, porque eres un empresario trabajador exitoso, eso no es justo, ¿no? El que trabajó menos también tiene derecho a tener igual. Entonces te voy a quitar a ti para poder comenzar a darle al que menos tiene. O sea, eso no puede ser posible. Tú no puedes confiscar propiedad privada para poder redistribuir algo que no ha sido producto de tu esfuerzo. Lo que quiere la izquierda hoy es castigar el éxito de los que dentro de un marco constitucional que viene desde hace décadas han podido salir adelante después de la parálisis que hemos tenido en nuestro país antes de los 90, porque los que
yo estaba pequeño, pero yo no voy a ser como Marisa Glave, pues que dice, bueno, yo era muy pequeño y no me acuerdo, ¿no? Pero para eso están los libros de historia, está YouTube, Claro, pero yo sí me para eso acuerdo, está. por ejemplo, todos los problemas económicos que tenía el país antes de los 90. Recuerdo el terrorismo, recuerdo los coches bomba, recuerdo muchísimas cosas que yo quisiera olvidarlas, ¿no? Pero Pero es que imposible, es imposible importante negar recordarlo. lo que uno ha vivido. Efectivamente, sí, estábamos en una situación política, social, realmente se había degenerado la situación con el tema del terrorismo y la parte social pues era un desastre. Así es. O Mira, sea, creo que ningún peruano a estas alturas del partido va a querer retroceder. Y efectivamente, definitivamente intenciones políticas de los izquierdistas. Por eso es que Frente Amplio se retiró también del Congreso, se fue también el Partido Nuevo Perú, se retiraron y dejaron a los fujimoristas y apristas. discúlpame Y que dijeron, este es su Congreso. discúlpame que Se te hago limpiaron las manos y se fueron. una precisión, ¿sí? El Frente Amplio, mal que bien, es un partido político, ¿no? Nuevo Perú no existe. Nuevo Perú era un grupo de disidentes de la izquierda del Frente Amplio que se juntaron, hicieron un grupo de patas y que armaron una bancada en el Congreso. Nuevo Perú no existe. O sea, no existe desde el punto de vista partidario, no existe formalmente. No han podido colectar las firmas, ¿no? Y no es que sea imposible. Hay otro candidato, ¿no? De un partido X que ha podido juntar las firmas, ha trabajado durante 2 años y lo ha hecho. Ese es un trabajo no, pues, Perú que no hay, lo ha hecho no lo ha porque hecho. su prédica no tiene el suficiente arraigo popular. Y hablando del tema popular, ¿qué es lo que se le viene a este gobierno inconstitucional que tenemos en este momento? Ya no tiene a quién echarle la culpa a Martín Vizcarra. Así O sea, es, ya no va a se decir fue. que es lo que algunos dicen, pues el fujiaprismo es esto, ya no tiene, ya no hay, se disolvió, ¿no? O sea, él mismo ha disuelto el Congreso inconstitucionalmente, pero lo ha hecho. Entonces, ahora, ¿qué viene? ¿Cómo vamos a solucionar el tema en salud? Ahorita vienen Ahorita, los temas que la en gente va a salud. empezar a presionar. Así Más es. de 1.200 niños recién nacidos que han muerto en hospitales públicos como consecuencia de la ineptitud de este gobierno, Claro. no de otro. Pero se alojaba muy bien, se recostaba muy bien en decir que el Congreso no lo dejaba gobernar. O sea, y eso ha pasado con el tema de la reconstrucción del norte, eso ha pasado, como bien indicaste, en el tema de salud, en temas de seguridad ciudadana. O sea, realmente el Perú está acéfala de política de Estado, no solamente este año y medio, desde que empezó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, pero mira, la mejor muestra de la ratificación de la ineptitud de Vizcarra y su gobierno inconstitucional es que ha vuelto a poner a Edmer Trujillo en el ministro de Transporte y Comunicaciones cuando él salió del ministerio justamente Cuestionado. pero más allá de cuestionado, por la ineptitud en el manejo de los problemas que se relacionan al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. O sea, un ministro que ha tenido que renunciar porque no daba la talla para el encargo que tenía, que lo regresen, es obviamente, y eso creo que al menos los que leemos periódicos, estamos un poco más en el tema político, es de que Edmer Trujillo ha sido el hombre de confianza y el brazo derecho de Martín Vizcarra en Moquegua, ¿no? Entonces, y además creo que también ha sido, y tendría que revisarlo, ha sido también codenunciado en las múltiples denuncias que ha tenido Martín Vizcarra en Moquegua, hasta donde me da. Y lo vuelve a premiar ¿no? ahora, dándole nuevamente la cartera, una de las carteras más importantes del país. Le va a dar otra vez transporte y comunicaciones. Estamos hablando de la mayor parte de infraestructura que se define justamente en ese sector. Mira, Vicente Ceballos, que ha sido, creo, y yo pensé que durante el gobierno de Kuczynski habíamos tenido de verdad a la peor ministra de Justicia, me quedé corto, ¿no? Vicente Ceballos ha sido el peor ministro de Justicia de la historia de nuestro país. O sea, creo que peor que Fernando Olivera, ¿no? O sea, ya con eso te digo todo, ¿no? Y a una persona que no le hace honor al cargo ni al título profesional que se supone que tiene, ahora es premier, ¿no? Un actual premier que en su momento dijo que su visión de desarrollo era, por ejemplo, tener una aerolínea estatal, ¿no? No pueden ni siquiera comprar incubadoras para salvar la vida de los niños, menos van a poder administrar, pues, empresas estatales que ha quedado demostrado que son un fracaso y una carga económica para el país. Ahora eso es lo que cuando, quieren. el 3 de octubre, acaba de juramentar este nuevo gabinete y la ciudadanía va a esperar respuestas, va a esperar acciones.
Ya no hay más fujimorismo donde tenga que el gobierno excusarse, ¿no es cierto? Y decir, bueno, pues no me dejan gobernar, seguimos avanzando. La retórica ya no va a ser suficiente. Bueno, y un 3 de octubre también pasó lo que ya sabemos, ¿no? Con Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, creo que una fecha muy apropiada para para la juramentación de este gabinete, ¿no? Lo que yo sí saludo es, incluso en la coyuntura tan adversa en la que estamos, en donde se tiene que dilucidar la constitucionalidad de lo que ha hecho Martín Vizcarra, desde mi perspectiva y la de muchos constitucionalistas, maneras, evidentemente tiene, ¿no?, que es inconstitucional, así es. Pero nosotros tenemos que también pensar en aquellos que tienen o que forman parte de esa gran brecha de desigualdad que hoy hay en el país, ¿no? Entonces, un punto importante era saber quién iba de facto o no a asumir el Ministerio de Economía y Finanzas. Y creo que, más allá de que algunos creo que estúpidamente están criticando a la nueva ministra o a quien sería la ministra de Economía por un tema de edad, por un tema que si es mujer, es una cosa, un absurdo. Sí, son absurdos. Es una persona formada, que tiene experiencia en temas de economía pública, y hay que precisarlo, de economía pública, porque no es lo mismo economía pública que economía privada, ¿no? Y no se le puede, pues, vamos a decirlo así, pues, juzgar de que su gestión va a fracasar si es que ni siquiera ha empezado, ¿no? Lo que sí a mí en lo personal me genera preocupación es que la actual ministra viene de la gestión del ministro Oliva y ha sido su directora general de presupuesto público. Es decir, ha sido parte de una gestión ineficiente como la del ministro Oliva, una gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas despistada a más no poder, en donde no le dan pie en bola en ninguna medida, no tenían en claro cómo reactivar la economía. Entonces, salvo que la actual ministra, como funcionaria del ministro Oliva, tome las decisiones que debe tomar. Así es, haya sido una voz disidente dentro de la gestión de Oliva, y hoy, siendo ella la que decide, reencamine el tema económico. Por ahí se ha comentado, lo leí antes de venir acá, que tiene mucha simpatía la ministra por el tema de subsidios. Ojalá que no sea tan cierto, porque la aplicación, los subsidios en determinados casos es necesario, funcionan. Pero el abuso de la política de subsidios con fines populistas... Y con ese crecimiento tan bajo que hemos tenido económicamente, definitivamente nos podría perjudicar enormemente. Dos ejemplos del uso abusivo de subsidios en la región que han colapsado la economía. Argentina durante los Kirchner, Venezuela con Chávez y Maduro. Entonces, el abuso de los subsidios en la economía de un país, lo único que hace es generar perforaciones en la caja fiscal, ¿no? Y teniendo en cuenta que ya no vamos a crecer al 4.5% como se proyectó, sino que hasta antes de la disolución inconstitucional o del golpe de Estado que dio Martín Vizcarra, el BCR señaló que era 2.7%, yo creo que ahorita deberíamos estar en 2 o menos, con la proyección reajustándolo en función a todo este caos que se ha generado. No creo que estemos en condición, pues, de estar aprobando políticas de subsidio que sean sostenibles y técnicamente viables. Hace un momento mencionabas algo muy importante, Dittel, a ganancia de río revuelto, ganancia de pescadores. Los únicos que han ganado, lo has comentado, han sido los izquierdistas. Estamos hablando de la gente del Frente Amplio y otros más, ¿no? Sí, claro, sí. Hoy día se ha convocado una marcha nuevamente en apoyo a la disolución del Congreso. ¿Qué sentido tiene a estas alturas del partido político, de la coyuntura política, generar una nueva marcha? Mira, yo te voy a explicar cuál es... ¿Qué hay detrás de esto? Son dos cosas, ¿no? O sea, lo que la izquierda está demostrando hoy día es en lo que son buenos, ¿no? O sea, en nada constructivo. ¿En qué es buena la izquierda? En generar caos y retrasar al país. Eso es lo único que son buenos, ¿no? Y porque de gobernar, nada, ya vemos lo que ha pasado con Susana Villarán. Ahora, ¿y por qué es necesario, por qué están impulsando estas marchas? Porque ellos son conscientes de que la decisión de la disolución del Congreso tiene tantos cuestionamientos respecto a su constitucionalidad, que lo que quieren es ganar el tema por presión, entre comillas, ciudadana, por encima de lo que diga la ley. Ya la OEA ha recomendado que esto tiene que dirimirse ante el Tribunal Constitucional. El actual premier es consciente de que lo que ha hecho es inconstitucional y es un quiebre del orden constitucional. En otras palabras, ha sido un golpe
a la democracia lo que se ha dado. Y él es consciente de eso. Tan es así que he leído una declaración que se ha publicado en un medio de comunicación donde el premier actual, ex ministro de Justicia, señala de que no van a recurrir ellos al Tribunal Constitucional. Entonces, lo que van a hacer es no entablar ninguna demanda de conflicto de competencias, ni el gobierno, y ya están buscando deslegitimar que la Comisión Permanente del Congreso, encabezada por Pedro Lechea, tiene legitimidad para poder presentarlo. ¿Qué es lo que quieren buscar con esto? Bloquear la posibilidad de que el Congreso plantee el conflicto competencial y ellos no lo van a presentar. Y como el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar de oficio, lo que quieren hacer es generar un contexto de facto, otra vez de facto, para que esto se diluya en el tiempo y el Tribunal Constitucional esté impedido de pronunciarse. Pero había escuchado un análisis ¿Con miras a qué? Solamente para terminar la idea. Con miras a que en enero se lleven las elecciones parlamentarias sin pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y ante una elección ya ejecutada, el Tribunal Constitucional ya no podría pronunciarse porque ya se dieron los efectos de una votación popular y el Tribunal Constitucional tendría que respetarla y sería el nuevo Congreso el que tendría que ver. Que no me cabe la menor duda que a este nuevo Congreso es la intención, veremos pues a quién va a apoyar el presidente Vizcarra con la maquinaria estatal que él ahora autocráticamente maneja para poder llenar el Congreso que viene. Comentabas hace un momento, ¿qué podía impedirle al Congreso solicitar la intervención del Tribunal Constitucional para que se pronuncie respecto a eso? Entendía además que existe la posibilidad de que organizaciones sociales, colectivos, podemos decir, a lo mejor se me ocurre algún colegio, el Colegio de Abogados u otro, podría también entablar, ¿no es cierto?, solicitar al Tribunal Constitucional dirimir sobre ese tema si fue constitucional o no. No, no es correcto. No, a ver, el conflicto de competencias, las dos únicas partes legitimadas para iniciarlo ante el Tribunal Constitucional son las entidades públicas afectadas. En este caso, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los colegios profesionales no tienen la competencia de plantear un conflicto de competencia, ¿no? Porque ellos no son parte de ese conflicto. Lo que podrían hacer los colegios profesionales, y ojalá que el Colegio de Abogados de Lima, que ha sacado un comunicado a través de su decana, que la decana ojalá que nos esté viendo en este momento, y estoy seguro que debe ser así, que ella ha señalado que lo que ha hecho Martín Vizcarra ha sido un quiebre del orden constitucional. Entonces, si el Colegio de Abogados de Lima, del cual yo soy parte, dicho sea de paso, ya tiene ese pronunciamiento, entonces lo que tiene que hacer la decana, si es que realmente lo que ha sacado es un pronunciamiento real y no solamente una pose política, es iniciar una acción popular contra el Decreto Supremo de Disolución del Congreso de la República. Porque esa es la acción que tendría que ejecutarse contra ese decreto supremo írrito que ha emitido el presidente de facto Vizcarra, incumpliendo con las normas de nuestra Constitución. Ya, y solo así podría, digamos, ser asumido por el Tribunal Constitucional. O igual no es competencial y solamente quedaría como un pronunciamiento aislado. Lo que pasa es de que una acción popular contra un decreto supremo se canaliza desde primera instancia del Poder Judicial. Eso no va directamente. Igual va a tomar su tiempo. Sí, pero mira, podrían incluso ver el tema de una medida cautelar. Mira, ese tema lo tiene que analizar el Colegio de Abogados y sería bueno que la decana Portocarrero convoque a todos los abogados, al gremio completo. Somos más de 70.000 abogados, ¿no? Tiene una representatividad importante, mira, es uno de los colegios más importantes del país. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no de acuerdo con que los congresistas que han sido de facto disueltos, nosotros como abogados tenemos que defender el principio de legalidad, y el presidente de la República lo que le ha dicho a todos los abogados y a los que somos docentes, les ha dicho a nuestros alumnos es que la ley no importa. Lo que el presidente le ha dicho a Sol Carreño en su entrevista es: la ley se cumple siempre y cuando sea conveniente a los intereses del que tenga poder en su momento. Declaraciones cerradas, francamente, porque era innecesario que tuviera que decir eso a nivel nacional. Mira, yo la verdad no creo que sea una declaración errada. Yo lo que creo es que eso ha salido desde el fondo del corazón del presidente de la República, en ese momento presidente constitucional y hoy de facto. O sea, él lo ha dicho claramente: la ley se cumple siempre y cuando sea conveniente a mí, ¿no? Y cuando ha dado su discurso en la Nación para el inconstitucional cierre del Congreso, lo que ha dicho es que él interpreta,
O sea, no es siquiera una denegatoria, digámoslo así, en firme de la confianza, porque así se le llegó a otorgar. Vienen las nuevas elecciones que aparentemente no se van a detener. Dittel, ¿estás pensando en la posibilidad de postular al Congreso de la República para estas elecciones de enero próximo? No. Okay. No. Primero, porque si decidiese eso, primero tengo que hablarlo con mi familia, ¿no? Como fue en la elección municipal. Sí. Segundo, porque, mira, el contexto está tan caldeado que tendríamos que analizar muy bien qué es lo que va a pasar con miras al 2016. Pero lo 21. Perdón, con miras al 2021, o 2020 en realidad, porque es la elección de enero del próximo año. Pero lo que sí te digo es de que lo que sí vamos a hacer, quien te habla y un grupo de profesionales con los que siempre articulamos, es comenzar a hacer una plataforma política a través de la cual vamos a seguir desenmascarando pues a esta izquierda felona, que lo único que ha hecho en nuestro país es traernos solamente subdesarrollo y problemas. La izquierda llevó a Susana Villarán a Lima Metropolitana, la peor gestión que se ha visto en Lima. Así es, y complicada con temas y ahí sí con temas de corrupción de funcionarios. Y esperemos, Dittel, que el Perú no sea capturado por intereses políticos ni izquierdistas ni derechistas y que sea encaminado para desarrollo simplemente. Mira, en realidad siempre van a haber intereses políticos porque finalmente los que gobiernan son políticos. Así es. Lo que sí es pero que trabajen, ¿no? Que trabajen, que es lo que finalmente el pueblo quiere. Trabajo. Hay gente de izquierda que es honesta y que yo conozco, es que además yo tengo muchos amigos que son de izquierda. A la izquierda a la que yo me refiero es a esta izquierda antisistema extremista y a esta izquierda doble cara que hemos tenido también en el Parlamento, que lo único que hace de la responsabilidad de decir, disculpen señores, aquí gobernó el fujimorismo y el aprismo. Nosotros, claro. Con nosotros no ha sido el tema. Claro, pero, claro. Bueno, eso es una gran mentira, claro, ¿no? eso es tan, ha sido parte de todo claro, este proceso. Sí. Mira, la izquierda va a decir eso y va a decir también que, por ejemplo, el fujimorismo, el APRA, Acción Popular, obligaron pues al Frente Amplio a contratar sentenciados por terrorismo para trabajar en el Congreso. Claro, es culpa pues de ellos, es culpa de otros partidos políticos, por ejemplo. El tema del Congreso va para rato, dice. Para otros. Es para otra conversación porque definitivamente lamentable lo que sucedió con la disolución del Congreso. Sin embargo, pues el Congreso también hizo su trabajo propio y generó repudio entre la población. Nadie creo que está conforme con lo que ha pasado, definitivamente tiene que dirimir las instancias que corresponden y esperemos que asunten el tema porque no se trata solamente de tomar decisión, yo disuelvo y hago lo que quiero, tampoco se trata de eso, ¿no? Muchísimas gracias, Dittel Columbus, por tu participación, ya seguramente en otra oportunidad, porque vienen las elecciones para el Congreso, ahorita nomás en enero del 2020, y veremos ahora quiénes serán los nuevos parlamentarios que van a asumir la gestión de 1 año y medio hasta que el señor Vizcarra deje el gobierno, porque aunque pidan que se vaya ahora y se generen nuevas elecciones generales, eso definitivamente bien difícil que pase. Vizcarra no va a renunciar. Así es. Vamos a la pausa y retornamos.